Madrid, meta del viaje a España del canciller alemán Helmut Kohl, estaba presente en fotografías durante la recepción a la prensa previa al Congreso del CDU, celebrado la semana pasada en Stuttgart. El canciller se mezcló con los periodistas durante esta fiesta europea mientras se servían especialidades de todos los países del mercado común y también de España. No faltó una extraña paella que habría que calificar de españolada. Esta recesión se repite congreso tras congreso, pero con la particularidad de que ahora el presidente del CDU, la democracia cristiana alemana, es también canciller federal. Acompañado de su esposa, que también viajará a España, Helmut Kohl estaba a sus anchas, sometido a entrevistas para la televisión regional de Stuttgart y colmado de parabienes por una tropa periodística que en lugar de la pluma esgrimía cuchillo y tenedor. Al día siguiente, ante un gran recinto deportivo, de nuevo la bandera española ondeaba no lejos del lema del Congreso Conservador: hacia arriba con Alemania, con nosotros por Europa. El canciller entra en este pabellón para competiciones deportivas con aire de triunfador. No se le separa a su esposa como mandan los cánones del marketing político americano. Pero sí se le rezaga el que fue su antecesor cristianodemócrata en el cargo, el ex canciller Kissinger. Kohl, con su nerviosismo habitual, le busca. El entonces canciller Kissinger estuvo en España durante la dictadura e hizo la obligada visita al Pardo. A sus recién cumplidos 80 años, Kissinger es ya una vieja gloria del partido. Helmut Kohl no tiene fama de buen orador. Habla con cierta monotonía sin apelar a la frase brillante o a la fugaz improvisación, como hacía su antecesor en el máximo cargo del Ejecutivo alemán, Helmut Schmidt, del Partido Socialdemócrata. Pero sus colaboradores cercanos dicen que la política son hechos más que palabras. Kohl, primer canciller de la República Federal que no hizo la guerra, abandonó el podio de oradores para rendir homenaje a la viuda del conde Stauffenberg, uno de los héroes de la resistencia alemana contra el nazismo. Murió fusilado tras el fallido complot para asesinar a Hitler en 1944. El canciller recibió muchos aplausos por su gesto. Helmut Kohl, que se considera como perteneciente a una nueva generación de alemanes sin el peso de la culpa, nació en 1930, es un político profesional, algo provinciano, tozudo como el más tozudo de los alemanes. Gracias a él, el CDU de la era de Adenauer y Gerhard ocupa de nuevo, desde hace 19 meses, la cumbre del poder político de la República Federal de Alemania. Bueno, lo ocupa gracias a él, a Helmut Kohl, y sobre todo gracias al Partido Liberal. El Partido Cristiano-Demócrata alemán en las elecciones de marzo del año 1983 no logró la mayoría absoluta. Entonces, el Partido Liberal, que preside el señor Genscher, actual ministro de Asuntos Exteriores, se ofreció para formar una coalición. O sea que el señor Helmut Kohl está aquí por el Partido Liberal. Esta es la Moncloa alemana, para entendernos, y nuestras cámaras, después de sortear diversos controles, han atravesado por los corredores del poder y han llegado hasta el despacho del señor Kohl. Hay que recorrer un laberinto de pasillos y vericuetos para llegar al Sancta Sanctorum del poder político de la República Federal. Konrad Adenauer instaló aquí mismo, en un antiguo edificio, el Palacio Schaumburg, la Cancillería original, que permanece como una reliquia junto a la nueva. El despacho del estadista cristiano-demócrata Adenauer se conserva exactamente igual. Ni siquiera los viejos teléfonos se han cambiado. La vieja Cancillería se diferenciaba mucho de la actual, solo contaba con 150 funcionarios. Ahora, la Moncloa alemana es un gran complejo en el que trabajan casi 500 funcionarios. Fue inaugurado este edificio, estéticamente discutible, pero muy funcional, en 1976. Para llegar al lugar de las decisiones políticas hay que cruzar el irónicamente llamado Puente de los Suspiros y sortear diversos controles con el ábrete sésamo de la tarjeta magnética. Los corredores del poder, por donde suelen pasar los políticos extranjeros que visitan al canciller, son amplios y tranquilos. Por aquí pasó Adolfo Suárez en la época de Schmidt y más tarde Felipe González ya en la época de Kohl. Pocas personas traspasan el umbral de esta puerta.
parte de su secretaria solo sus más cercanos colaboradores. El despacho de Kohl es mucho más grande que el de Adenauer y tiene, como es lógico, su sello personal. Aquí se reúne a diario el canciller con su círculo más íntimo de colaboradores. Escucha atentamente la información meticulosa que se le suministra. Pero Helmut Kohl, al contrario que Helmut Schmidt, no es muy partidario de estudiar y subrayar informes, prefiere la conversación directa. Ackermann, como cerebro gris, y Schreckenberger, como jefe de la Cancillería, dirigen todos los hilos del círculo íntimo de colaboradores, incluido el portavoz de prensa o su adjunto, que es quien le acompañará a España por su perfecto conocimiento del castellano. Schreckenberger tiene en su despacho una biblioteca muy variada, donde no faltan libros sobre televisión y otros temas. Pero su libro principal, de cabecera podríamos decir, es esta agenda. Aquí se anotan todas las decisiones que hay que tomar, incluida la visita del canciller a España, que se decidió en su día en devolución de la que hizo Felipe González hace un año a Bonn. Y ya que nuestras cámaras están en los corredores del poder, vamos a entrevistar al canciller Helmut Kohl. Señor canciller, ¿qué aconsejaría usted al hombre de la calle, a las nuevas generaciones de españoles democráticos, sorprendidos de que, ya sin dictadura, continúan los obstáculos para la integración española en la Europa democrática? Creo que todo el mundo en España sabe que al final de la dictadura de Franco, los demócratas de la Europa occidental prometieron a los españoles encaminados hacia la democracia que serían recibidos con los brazos abiertos en la Europa de la Comunidad Europea. Yo lo hice y esto vale para mí, mi partido y el gobierno federal. Nada ha cambiado en esto. Ahora lo que importa es que se concluyan lo más pronto posible los detalles de esa negociación. En alemán se suele decir que el diablo está en el detalle. Hay que aclarar muchas cuestiones económicas en este asunto, pero estoy totalmente seguro de que se encontrará una solución satisfactoria. En la última cumbre europea hemos insistido una vez más en el verano de este año o a primeros de otoño. Queremos concluir entonces las negociaciones y espero que esto se haga así. Muchos españoles que le ven ahora en televisión tienen familiares y amigos trabajando en la República Federal. Están conscientes de que en Alemania también hay paro y temen por su puesto de trabajo. ¿Les puede usted dar alguna esperanza sobre su futuro en la República Federal cuando España entre en la Comunidad Europea? Por lo pronto hay que decir que tenemos problemas económicos en todos los países europeos, también en España. Por desgracia, no se libró tampoco la República Federal del problema del paro en masas, actualmente más de 2 millones. Pero la evolución económica está subiendo de nuevo. Por primera vez tenemos una tasa de crecimiento del Producto Social Bruto digna de mención. Será más del 2,5% en este año. Hemos podido frenar el paro y estoy seguro de que lo podremos reducir poco a poco, no de la noche a la mañana. El paro no ha aparecido de la noche a la mañana y tampoco se le elimina de esta forma. Pero estoy completamente optimista, aquí la evolución es favorable. Espero que esto siga así y naturalmente se beneficiarán de este proceso sus compatriotas españoles que trabajan aquí. Sobre todo tratándose de unos trabajadores especialmente queridos y estimados. Muchas gracias, señor canciller, y muchas gracias también a los que nos permiten seguir nuestro recorrido. Hemos oído, por cierto, que el volumen de trabajo en la Cancillería es ahora menor que en la época del hanseático y terrible trabajador Helmut Schmidt. En todas estas estanterías no hay actas ni documentos archivados, son cartas de los ciudadanos alemanes. 170.000 se recibieron el año pasado en la Cancillería.
unas 70.000 fueron contestadas. Hay peticiones, quejas, sugerencias, de todo bajo el obligado, muy estimado canciller federal. Helmut Kohl celebra consejos de ministros todos los miércoles. Se dice de él que trata su gobierno de coalición cristiano-demócrata liberal con cierta campechanía. Kohl es el típico alemán bonachón. Corre una broma sobre él. Cualquiera le compraría un coche de segunda mano sin mirar siquiera el motor. No es capaz de engañar a nadie. Deja mucha libertad de acción a sus ministros, lo cual le puede proporcionar grandes sorpresas, como la que a principio de año le dio su ministro de Defensa, Manfred Wörner, aquí en imagen. El caso del general Quisling, presuntamente ligado a locales homosexuales, se pudo convertir en un caso Kohl después de ser un caso Wörner. El canciller cortó por lo sano, se empeñó tozudamente que no tenía por qué haber divisiones, sino arreglos. Obligó a su ministro de Defensa a hacer las paces con el general, que fue rehabilitado con todos los honores. Una retreta militar puso punto final a un asunto que pasará a la historia de la República Federal como solución heterodoxa a un caso claro de responsabilidad política. Pero Helmut Kohl se salió con la suya, no permitió que su ministro dimitiese, pese al clamor de la prensa y a las críticas de la oposición. En realidad, la principal carga política de profundidad le explotó al canciller Kohl durante las protestas pacifistas contra el estacionamiento de cohetes americanos en suelo alemán. 300.000 personas se congregaron en Bonn para protestar contra el gobierno. Pero de nuevo la tozudez de Kohl, la voluntad política de cumplir sus promesas, la decisión de ir hacia adelante frente a viento y marea se impuso. La manifestación fue un gran espectáculo. Pero los mismos organizadores, sobre todo el grupo ecologista verde, reconocieron que políticamente fracasó. El gobierno de coalición de Helmut Kohl puso oídos sordos al gran clamor de Bonn, a la vez que imponía su tesis en el Parlamento por mayoría. Bundestag alemán. Los verdes, al igual que hicieron cuando juró el primer gobierno de Kohl, abandonaron la sala de plenos para así no refrendar la decisión de estacionar cohetes Pershing II en Alemania. También el conde Lambsdorff, aquí le vemos durante su jura como ministro de Economía, ha proporcionado quebraderos de cabeza al canciller Kohl, a causa de un asunto de donaciones ilegales a partidos políticos, asunto que pretende resolver el Partido Cristiano-Demócrata con una amnistía para los delitos fiscales relacionados con esas donaciones. Pero al ministro Lambsdorff lo que le preocupa ahora es aumentar la tasa de crecimiento e impulsar el auge económico de la República Federal. La feria de Hannover fue este año el gran escaparate de todos los países del mundo, incluida España, presente en esta exposición industrial. Durante los últimos años la República Federal ha sido nuestro segundo cliente después de Francia y al mismo tiempo nuestro segundo proveedor después de los Estados Unidos. Y aunque la balanza comercial es tradicionalmente favorable a Bonn, el año pasado se redujo el déficit al aumentar nuestras ventas a Alemania y disminuir nuestras compras de productos alemanes. También hay que tener en cuenta que los casi 5 millones de alemanes que nos visitaron el año pasado dejaron en divisas 170.000 millones de pesetas y que las remesas enviadas por los trabajadores españoles alcanzaron la cifra aproximada de 2.400 millones de pesetas. Pero pese a las seguridades que dan las autoridades alemanas sobre el empleo de esta mano de obra española, el temor de nuestros trabajadores no se disipa. Aquí llevo 11 en esta fábrica y estuve otros 11 en la Renfe. ¿Y usted teme que el gobierno alemán lo mande para España con esto que se está diciendo tanto? Bueno, por lo que están diciendo, allá nos estarán a todos. Ahora bien, ¿a usted le gustaría trabajar en España o aquí en Alemania? Mejor. Bueno, automáticamente mejor en España al lado de la familia. Pero el problema es el puesto de trabajo. Los puestos de trabajo son también un problema en la República Federal y preocupan al gobierno de Helmut Kohl. Como nos acaba de decir en la entrevista, hay más de 2 millones de parados en Alemania.
Otro problema iniciado estos días pasados es la serie de huelgas en reivindicación de la semana de 35 horas. A todo esto y a muchos más problemas se enfrenta a diario el canciller Helmut Kohl aquí en este despacho de la Cancillería Federal hasta bien entrada la noche. Vista nocturna de la Cancillería, situada en el barrio gubernamental de Bonn, la provinciana capital alemana que hasta 1949 era solo famosa por ser la ciudad natal de Beethoven. Helmut Kohl, que se considera como perteneciente a una nueva generación de alemanes sin el peso de la culpa, nació en 1930, es un político profesional, algo provinciano, tozudo como el más tozudo de los alemanes. Gracias a él, el CDU de la era de Adenauer y Erhard ocupa de nuevo, desde hace 19 meses, la cumbre del poder político de la República Federal de Alemania. Bueno, lo ocupa gracias a él, a Helmut Kohl, y sobre todo gracias al Partido Liberal. El Partido Cristiano-Demócrata alemán en las elecciones... Habla con cierta monotonía, sin apelar a la frase brillante o a la fugaz improvisación, como hacía su antecesor en el máximo cargo del Ejecutivo alemán, Helmut Schmidt, del Partido Socialdemócrata. Pero sus colaboradores cercanos dicen que la política son hechos más que palabras. Kohl, primer canciller de la República Federal que no hizo la guerra, abandonó el podio de oradores para rendir homenaje a la viuda del conde Stauffenberg, uno de los héroes de la resistencia alemana contra el nazismo. Murió fusilado tras el fallido complot para asesinar a Hitler en 1944. El canciller recibió muchos aplausos por su gesto. Acompañado de su esposa, que también viajará a España, Helmut Kohl estaba a sus anchas. Sometido a entrevistas para la televisión regional de Stuttgart y colmado de parabienes por una tropa periodística que en lugar de la pluma esgrimía cuchillo y tenedor. Al día siguiente, ante un gran recinto deportivo, de nuevo la bandera española ondeaba no lejos del lema del Congreso Conservador: hacia arriba con Alemania, con nosotros por Europa. El canciller entra en este pabellón para competiciones deportivas con aire de triunfador. No se le separa su esposa como mandan los cánones del marketing político americano. Pero sí se le rezaga el que fue su antecesor cristiano-demócrata en el cargo, el ex canciller Kissinger. Kohl, con su nerviosismo habitual, le busca. El entonces canciller Kissinger estuvo en España durante la dictadura e hizo la obligada visita al Pardo. A sus recién cumplidos 80 años, Kissinger es ya una vieja gloria del partido. Helmut Kohl no tiene fama de buen orador. Madrid, meta del viaje a España del canciller alemán Helmut Kohl, estaba presente en fotografías durante la recepción a la prensa previa al Congreso del CDU, celebrado la semana pasada en Stuttgart. El canciller se mezcló con los periodistas durante esta fiesta europea mientras se servían especialidades de todos los países del mercado común y también de España. No faltó una extraña paella que habría que calificar de españolada. Esta recesión se repite congreso tras congreso, pero con la particularidad de que ahora el presidente del CDU, la democracia cristiana alemana, es también canciller federal.